Hoy día nos toca el sistema reproductor, ¿no? A ver, ¿me confirman? ¿Así es? Muchachos, vamos a comenzar. El sistema reproductor. Bueno, el sistema reproductor es uno de los órganos o de los sistemas, ¿no? Sistemas más, es uno de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo o de los seres vivos. En ella, no solamente el metabolismo es la parte esencial, sino también la reproducción de un nuevo ser, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones para poder entender este tema, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es el sistema reproductor? La reproducción, ¿no? Es un proceso en el que participan muchos órganos y la que dan origen a un nuevo ser, ¿no? A un nuevo ser. También se puede decir que es la capacidad, ¿no? Es la capacidad de procrear, ¿no? Nuevos individuos. Entonces, eso es lo que altece las características de un ser vivo. Todos los animales, ¿no? Poseen un sistema de reproducción. Todos. La única diferencia es que lo hacen o pueden ser en forma directa o indirecta, asexual o sexual. Ahí en este caso van a intervenir los gametos, ¿no? Pero vamos a ir poco por poco. Chicos, entonces, la capacidad de reproducirse, ¿quiénes participan? El sistema reproductor. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a arrancar. Nos dice la reproducción. ¿Qué cosa es la reproducción? Bueno, acá nos dicen, es el proceso mediante el cual se forman nuevos individuos, transmitiéndose el material genético de generación en generación y manteniéndose de este modo la continuidad de la especie. En animales pueden ser de dos formas, asexual o sexual. Bueno, esa ya la expliqué. Chicos, entonces, creo que así va a ser. Las especies van a transmitir su apariencia de generación a generación. No hay casos que genéticamente se involucran, ¿no? Y eso creo que el año pasado lo vimos ese tema. Pero vamos a ver qué nos dice la reproducción asexual, ¿no? La reproducción sexual no se da cuando no hay gametos, no hay presencia de gametos, no hay fecundación. Chicos, esto se transmite, ¿no? De una forma adecuada, de muchas formas adecuadas, y se da la descendencia, ¿no? Obviamente, esto va a ser parecido a su progenitor, ¿no? Existen variantes, como el caso de la gemación. A ver, ¿alguien puede leer la gemación? Un poquito rapidito, chicos. La gemación, ¿quién nos puede leer? A ver, Miranda. A ver, Miranda, ¿te escucho? Ya, ok, profesor. Gemación. El organismo progenitor produce una pequeña prolongación o yema que luego se desprenderá para dar origen a un individuo independiente pero más pequeño. Este tipo de reproducción es frecuente en animales como la hidra y las esponjas marinas. Ya, gracias. La hidra y la esponja marina. Miren, por ejemplo, acá tenemos una fotito de una gemación.
Miren, por ejemplo acá, el ser vivo es todo esto. Es todo esto. Y por acá brota, ¿no? Esta brotación le llaman huevo. Y luego va creciendo y se está haciendo más largo, ¿no? Un caso especial, por ejemplo, tenemos un caso celular, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, a este le puede crecer una protuberancia, ¿no? Y poquito a poquito se está haciendo mayor. O sea, está gemando. Ahí está. Está creciendo y llega el momento en que ya prácticamente está casi listo para dividirse, ¿no? Va creciendo, conforme va pasando el periodo, va a ir creciendo, ¿no? Estos van a ir creciendo hasta que después ya se separa, ¿no? Eso es lo que hay que entender. O sea, a partir de una prolongación, va aumentando, va creciendo y esto llega a un final, que viene a ser la división. Esa es la gemación. Ahora, ¿qué cosa es la regeneración? A ver, ¿alguien puede leer un poquito rápido? Cristian, a ver, Cristian. Ocurre en algunos animales cuando pierden un trozo de su cuerpo y de ese trozo se genera otro animal completo. Por ejemplo, la estrella de mar, que al perder un brazo completo le crece un nuevo brazo y además del miembro desprendido nacerá otra estrella completa. Gracias. Los animales también, estos seres vivos, también sufren accidentes, ¿no? De repente se mutila, ¿no? Se mutila. Por ejemplo, acá, esta estrella del mar ha sufrido una mutilación, ¿no? Ahora ha sufrido un accidente, ¿no? Pero poco a poco se va a ir regenerando, ¿no? Va a ir regenerando hasta que llegue a un tamaño normal. Es casi parecido como la cola de los saurios, ¿no? Por ejemplo, los lagartos. Los lagartos cuando pierden una cola, un pedazo, digamos un pedazo, y esto conforme va pasando el tiempo, va a ir regenerándose, ¿no? Estas células. La fragmentación. A ver, ¿quién puede leer la fragmentación? A ver, Alessandrea. Fragmentación. El cuerpo del animal se fragmenta en varias porciones, hasta 8 o 9, y cada parte puede generar un individuo completo. Ocurre en planarias. Gracias. Por ejemplo, acá tenemos un caso, lo que nos dicen, ¿no? Acá tenemos una planaria. Una planaria. La palabra fragmentación significa como un corte. Como un corte significa, ¿no? Entonces, se aplica un corte y como ustedes están viendo, hay 3 trocitos. Hay 3 pedacitos, ¿no? 1, 2 y 3. Pero conforme van pasando los periodos, este va a ir creciendo, creciendo, hasta que llegue un tamaño que es igual, ¿no? En todas. Porque se ha regenerado en este tramo, ¿no? Se han regenerado. Luego, estas mismas van a volverse a repetir, ¿no? O sea, se cortan. Un corte por acá, otro corte por acá, y así sucesivamente, ¿no? Se produce un corte a la vez, ¿no? Entonces, esto es lo que es la fragmentación, porque a través de trozos, pedazos, ellos se reproducen. La partenogénesis. ¿Quién puede leer esto? A ver, Marlis. Partenogénesis es cuando una hembra puede tener descendencia sin la intervención del macho. Este tipo de reproducción la representan los pulgonesi, los zángaros, entre otros. Ya. En este caso, no es necesario, no es la presencia de
el opuesto, ¿no? Que la pareja, sino que lo hace consigo misma. Esta es la partenogénesis. Luego tenemos la reproducción sexual. La reproducción sexual. A ver, ¿quién puede leernos esto? ¿Hasta acá? Yo puedo, profesor. A ver, Fabricio. Es un proceso en el que intervienen células germinales o reproductivas, llamadas gametos, que se fusionan en un proceso conocido como fecundación, de manera que la descendencia adquiere variabilidad genética respecto de sus progenitores. Ya, gracias, Fabricio. Bueno, para ello hay que tener gametos, ¿no? Es la presencia de los gametos. Gameto que proviene del género masculino y del femenino. Si hablamos de animales, el macho y la hembra. Ambos hacen que sus células se junten y forman un nuevo ser, como por ejemplo el cigote, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son los estilos de la fecundación, ¿no? Porque lo que se ha hablado en forma general. Acá tenemos dos puntos resaltantes, la parte externa y la parte interna. En la parte externa, ¿no? Ocurre fuera del aparato genital de la hembra, como el caso de los peces, ¿no? Los peces también están los anfibios o erizos de mar. Ellos externamente dejan generar este huevo fecundado y externamente se va a ir evolucionando, creciendo. Y la parte interna, en este caso, va a ocurrir dentro del aparato genital de la hembra, como el caso de los insectos, mamíferos, aves, ¿no? Pero en este caso hay algunas, porque también hay aves que lo hacen en forma externa, ¿ya? A ver, dentro de la reproducción externa, ustedes están observando, por ejemplo, acá tenemos un pez, una hembra y un macho. La hembra, perdón, el macho no es que la busca la hembra, ¿no? No, sino que ustedes están observando en la figura, el macho va a emitir una sustancia que la hembra al pasar por ahí la va a captar. Y al captar, estos huevos se fecundan, ¿no? Ahí están los dos gametos. En el caso de las aves, como ustedes están observando, el macho y la hembra, el macho busca a la hembra, ¿no? Y se produce la fecundación. Bueno, en este caso va a salir un huevito, ¿no? Un huevo fecundado, que para un pollo es aproximadamente 21 días de desarrollo, hasta que nace. ¿Ah, chicos? Entonces, este es el caso de fecundación. Para patrones reproductivos, tenemos el oviparismo. ¿Qué cosa es el oviparismo? ¿No? A ver, en este caso, el huevo se deposita en el exterior, como hacen los insectos, las aves y algunos reptiles. Algunos, porque hay reptiles como el caso de algunas serpientes, que ellos tienen sus huevos en la parte interna. Cuando llega a un determinado periodo, ellas las expulsa y de esa manera se van desarrollando sus crías. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué cosa es el oviparismo? Ovoviviparismo. A ver, ¿quién nos puede leer esto? A ver, Fabián. Ovoviviparismo. El huevo permanece dentro de la madre, fecundación interna en ofidios, lagartos y tiburones. Hermafroditismo. Individuos que poseen dos aparatos reproductores generan a dos gametos, fecundación cruzada, caracoles, lombrices, tenias. Ya, gracias. Bueno, en el caso del ovoviviparismo, ¿no? El huevo se desarrolla dentro del vientre de la madre, ¿no?
En este caso hablamos de una fecundación interna, ¿no? Pero el hermafroditismo es cuando hay individuos que tienen los dos gametos, tienen los dos aparatos reproductores y ellas se reproducen, ¿no? Como el caso de los caracoles. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de tener una pecera, ¿no? Y por ahí hayan puesto un caracol, ¿no? Este caracol no es necesario del opuesto, no es necesario, sino que se reproduce por sí mismo, ¿no? Si este caso ustedes han notado, ahí están sus conclusiones. Luego tenemos el viviparismo. ¿Quién nos lee este fragmento pequeño? Participen todos, ¿ah? Yo leo, profe, yo leo. Ya, a ver, ¿te escucho? El embrión se desarrolla dentro de la madre de donde se nutre. ¿Eso? Ya. Está bien. Fecundación interna en mamíferos. Sí. En el viviparismo, el embrión se desarrolla dentro de la madre y ahí comienza a desarrollarse. Los mamíferos, ¿no? Los mamíferos que nosotros conocemos en animales domésticos, ¿no? Por ejemplo, ellos sí mantienen sus crías en su interior, ¿no? Por ejemplo, acá están viendo 3 casos, ¿no? Este último caso es de nosotros, ¿no? Un niño, ve. Un niño que por lo general crece a un promedio de 38 semanas como máximo, se va desarrollando hasta que logre ver la luz. Pero, ¿cómo son estos órganos reproductores? Tenemos el sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino son los encargados de mantener la especie, ¿no? Estos liberan los gametos llamados espermatozoides y además estos órganos son las que mantienen, ¿no? Mantienen fisiológicamente la producción de estas hormonas, ¿no? Por estas hormonas que hacen que mantengan ese metabolismo. Pero ¿cuáles son los que lo componen? Por ejemplo, en lo que vemos los testículos, las vías espermáticas, el pene y las glándulas anexas, ¿no? Estos son los elementos esenciales que puede ver en un aparato reproductor masculino, ¿no? Entonces, acá están sus partes. Ustedes que ahí tienen su libro pueden verlo nítidamente. Y vamos a ver algo superficial cada uno de ellos, ¿no? Primero, la localización. Estos están conformados por un par de órganos glandulares que se ubican dentro de unas bolsas escrotales. Entonces, siendo el testículo izquierdo más descendido en relación al derecho. ¿Ya? O sea, el testículo derecho, ¿no? Está un poquito subido y el izquierdo un poquito bajo. Así que si uno de ustedes han visto ese detalle, no se asusten. Así es, ¿ya? Los testículos se desarrollan en la pared abdominal, o sea, de la parte de abajo del ombligo, ¿no? Hacia la parte final, ¿no? Donde termina el coxis, a esa altura. Esto son los que mantienen en reserva esta producción espermatogénica, ¿no? Entonces, eso sería lo que se encuentran dentro de los testículos, ¿no? La producción de estas células reproductivas. El escroto. Son cavidades corporales que
que ahí se encuentran los espermatozoides, ¿no? Los espermatozoides libres, activos, listos para la fecundación. Entonces, esto es la función de ello. Los tubos seminíferos. Bueno, los tubos seminíferos son unos conductos que atraviesan todos los órganos del aparato reproductor. Entonces, ellos contienen abundante tejido conectivo. Bueno, acá nos dice que tiene un promedio de 30 centímetros de largo. Puede llegar inclusive hasta 70. Bueno, eso depende de la edad también, ¿no? La edad, comenzamos de un niño hasta un adulto. Y tiene un promedio de diámetro de 0.2 milímetros. Así sería la característica de estos túbulos seminíferos. En la pared de estos túbulos tienen dos tipos de células. Las espermatogonia, que son las células germinativas, o sea, son las que son productivas a los espermatozoides, y las células de Sertoli. Las células de Sertoli nutren y protegen las células germinales. O sea, son los que mantienen dar vida a estas células reproductivas, ¿no? Y ahí, pues, se encuentra el túbulo seminífero. Las vías espermáticas. A ver, ¿alguien puede leer esto? A ver, por acá. A ver, Fabián. Son conductos que transportan los espermatozoides desde los túbulos seminíferos al exterior. En estos conductos desembocan las glándulas anexas al aparato reproductor masculino. Está conformada por... Ya, gracias. Bueno, está conformada por túbulos rectos, ¿no? También está la red de testis y los conductos eferentes. A ver, vamos a ver cómo se diferencian. Los túbulos rectos son los más cortos, ¿no? Los que son más directos, son lineales. Y se conectan con los retis testis. Pero ¿qué cosa es la red de testis? Llamada también la de Haller. Esto se forma por la reunión de los túbulos rectos. O sea, cuando se intersectan, cuando se unen, esa fisura es la red de Haller. Estos conductos eferentes son los que comunican la red de testis en el epidídimo. Entonces, esto hay una ascendencia, ¿no? Ascendencia donde buscan al encuentro de los testículos. El epidídimo, bueno, es un conducto largo, tortuoso, que tiene un promedio de 6 centímetros de longitud. Miren, lo que es la medida, no hay una exactitud estándar, no lo hay. Porque primero varía con la edad, varía inclusive con la raza, ¿no? Entonces, esto es una manera referencial, ¿no? Es un promedio. Esto es lo que constituye, ¿no? El epidídimo. Esto es lo que permite que los espermatozoides se desarrollen, ¿no? O sea, es como si fuese su casita, ¿no? Donde ahí viven ellos. Luego tenemos el conducto deferente. Eso ya es junto con el epidídimo. Tiene un promedio de 35 centímetros y se halla en la parte posterior de la vejiga. También este se conecta junto con la vesícula seminal para que de esa manera los espermatozoides les sean de camino. Luego tenemos el conducto eyaculador. Este es un conducto que mide también un promedio de 1 a 2 centímetros de longitud. Esto es lo que se inserta junto con la próstata, ¿no? Este conducto es muy sensible porque capta toda la radiación que emana la próstata. O sea que
La próstata es un órgano que se identifica, ¿no? Como el motor del sistema reproductor. Chicos, entonces, este es el caso. Ustedes están viendo acá las partes, ¿no? Un corte transversal del pene, ¿no? En este caso. Entonces, acá está un corte. Chicos, aunque no les parezca esto gracioso, pero es importante conocerlo, porque nos va a servir para nuestro futuro y también les va a servir para el examen de admisión. Cuando ustedes postulen, esto viene, este tema siempre son fijas en los exámenes, con las San Marcos, no sé, eso siempre viene. Y el pene es un órgano principal, ¿no? Es un órgano copulador. Tiene 3 cuerpos envolventes y son totalmente eréctiles. Esto lo constituye, ¿cuáles? Lo constituye los cuerpos cavernosos. Son cuerpos que se dilatan. Existen una extensión y una comprensión. Estos tejidos, cuando se encuentra en una situación pasiva, se alinean unas con otras, pero cuando se produce una acción, estas comienzan a multiplicarse longitudinalmente, o sea, se desarrollan de tal manera que crecen cavidades donde se deposita el flujo sanguíneo, ¿no? Esto tiene un promedio, ¿no? Puede promedio de 10 hasta 16 centímetros de longitud. Ya ustedes están viendo acá el corte transversal de un pene, ¿no? Ese es el corte, ¿no? Y ahí están ubicados estos cuerpos que les acabo de mencionar, ¿no? Y así como así, muchachos. El cuerpo esponjoso, bueno, como ya les indiqué, en sí son una especie de cavidades que se ubican en la parte ventral, ¿no? Y eso es la que le da la acción a que pueda presentarse esa solidez, ¿no? Es como una esponja, ¿no? Una esponja ustedes pueden poner a un lodo y esto extrae líquido. Así es similar. Glándulas anexas. ¿Cuáles son estas glándulas anexas? Primero tenemos la vesícula seminal, ¿no? La próstata y las glándulas de Cooper. Bueno, acá ustedes están viendo, chicos, el número, la localización, la desembocadura y su función. Pero ¿cuál es la función de la vesícula seminal? Bueno, ahí está, ¿no? Es la que secreta el líquido seminal, la que constituye sustancias de fructosa y la prostaglandinosa. Entonces, estas sustancias son las que conforman parte de este líquido seminal. La próstata, ¿cuál es la función? Bueno, secreta un líquido alcalino, ¿no? De aspecto lechoso que contiene el ácido cítrico de calcio, ¿no? Contiene calcio y contiene la fosfatasa ácida. Luego tenemos la glándula de Cooper que elabora moco, ¿no? Elabora moco y lubrica. Bueno, esto más que todo interviene en la reproducción principal, ¿no? Porque las células, como el caso de los espermatozoides, necesitan de un medio para poder transportarse. ¿Y quién lo genera? La glándula de Cooper, ¿no? La glándula de Cooper. Ellos, conjuntamente con la próstata que elimina este líquido alcalino, permite de que sean protegidos, ¿no? En ellos tienen una capa de este fluido que le permite protegerse, ¿no? De cualquier agente externo, como por ejemplo los ácidos. Los ácidos son los que atacan a ellos y ellos son los que se protegen. Ahora pasamos al sistema reproductor femenino.
Vamos a ver. A ver, ¿quién puede leer esto? A ver, por acá. Algo rápido, chicos, que estamos contra el tiempo. A ver, Caterine. El sistema reproductor femenino está constituido por un conjunto de órganos, como los ovarios que producen ovocitos secundarios, células que se transforman en óvulos maduros solo después de la fecundación, las trompas de falopio que transportan el huevo o cigoto, el útero donde tiene lugar el desarrollo embrionario y fetal, la vagina que interviene en la cópula y los genitales externos o vulva. Ya, gracias. Bueno, estas son las partes que lo caracterizan, ¿no? Uno de ellos es la vulva. Ustedes están viendo ahí, en esa fotito, hay una parte de lo que se refiere a la vulva. ¿Quiénes conforman ello? Tenemos el monte de Venus, ¿no? Que es la parte elevante, ¿no? Es la parte elevante y está conformado por grasa, ¿no? Tejido adiposo. Y esto lo envuelve una membrana, ¿no? De tipo epitelial que se encuentra debajo de la piel, que está recubierta de vello púbico, ¿no? En este caso. Entonces, esto permite amortiguar cuando existe un acto sexual, ¿no? También se encuentran los labios mayores, los labios menores, ¿no? Los labios mayores son pliegues, ¿no? Ambos son pliegues. Unos externamente y otros internamente, los más delgados. Las primeras tienen sustancia grasosa que son elaboradas por las glándulas sebáceas y del mismo tejido adiposo. Luego tenemos el clítoris, órgano eréctil. Es como si fuera un pene pequeño, ¿no? En eso es la intersección de los labios menores, ¿no? El vestíbulo es el espacio comprendido entre los labios menores, ¿no? Acá no dice. Entonces, en el vestíbulo, ahí es una estructura que permite la evacuación de la orina, ¿no? En este caso, para eliminar de los productos de desecho que viene en el interior. También está cubierto de himen. Himen es una sustancia, una especie de tejido muy, pero muy sensible, ¿no? Y también contiene los orificios, ¿no? Que conforman la glándula de Bartholin. También se encuentran las glándulas de Skin, que ellos en conjunto forman la secreción mucosa. Luego tenemos la vagina, ¿no? Entonces, esto sirve para el paso del flujo menstrual. La menstruación es importante en la mujer, es importante la menstruación. Y también le sirve como canal para el parto. ¿Ya, chicos? Bueno, hasta aquí nos quedamos. ¿Ya, muchachos? Nos quedamos aquí. Ya en la otra sección hacemos lo que nos falta y pasamos a la retroalimentación o desarrollo de la actividad. ¿Ya, chicos? Ya, muchachos, entonces nos vemos más tarde, dentro de 10 minutos.